En la primera parte de esta teórica, vimos que todos los sistemas sensoriales tienen en común cuatro características en relación al estímulo que procesan: la modalidad, la intensidad, la duración y la localización. El sistema nervioso codifica la localización espacial del estímulo a partir de su campo receptivo. El campo receptivo de una neurona sensorial es el área de la piel, la retina, etc., cuya estimulación aumenta la frecuencia de disparo de la neurona aferente. Esta figura ilustra el comportamiento de una neurona de la corteza somatosensorial cuando se estimula su campo receptivo, ilustrado acá en verde. La barra azulada indica la frecuencia de disparo de potenciales de acción de la neurona durante el periodo de estimulación. Noten que la estimulación del centro del campo receptivo produce un aumento en la frecuencia de disparo de esta neurona somatosensorial, mientras que la estimulación de la periferia produce una disminución en su frecuencia de disparo. Noten además que la estimulación fuera del campo receptivo de la neurona somatosensorial no produce un cambio en su frecuencia de disparo. El tamaño del campo receptivo varía para un mismo tipo de receptor dependiendo de la zona del cuerpo estimulada. En la piel, por ejemplo, podemos determinar el tamaño del campo receptivo de una neurona utilizando el umbral de 2 puntos. El umbral de 2 puntos es la mínima distancia para distinguir dos estímulos. Si coloco dos lápices, como indica la figura, separados por la misma distancia sobre la yema de dedo, como estos dos, de un sujeto normal, y le pido que con los ojos cerrados me diga cuántas puntas siente, responderá que 2, porque a esta distancia una punta incide sobre el área de piel inervada por el receptor A y la otra sobre el área de piel inervada por el receptor C. Por lo tanto, en este caso, el sistema nervioso puede resolver espacialmente los dos estímulos. Sin embargo, si aplicara los mismos dos lápices a la misma distancia sobre la piel del antebrazo, el mismo sujeto responderá que solo siente la punta de un lápiz, ya que ambas puntas inciden sobre la región de la piel inervada por el campo receptivo de una misma neurona, que es la neurona A. Por lo tanto, el sistema nervioso no puede resolver los dos estímulos. Esto quiere decir que el campo receptivo de un receptor superficial es más pequeño en la yema de los dedos que en el antebrazo, y que el umbral de 2 puntos será más bajo para la yema de los dedos que para el antebrazo. La figura de la derecha muestra el umbral de 2 puntos graficado para la piel a lo largo de todo el cuerpo. Cuanto más pequeño este valor y más pequeña la barra, menor el umbral de 2 puntos y mayor la resolución espacial. Como pueden ver, el umbral de 2 puntos es más pequeño en las regiones de la yema de los dedos y en las regiones de la cara que en regiones como los muslos o la espalda. Podemos concluir entonces que la resolución espacial para localizar un estímulo se relaciona inversamente al tamaño del campo receptivo de las neuronas aferentes. La resolución espacial será mayor en las regiones con campos receptivos pequeños que en las regiones con campos receptivos grandes. Es importante tener en cuenta que la mayor resolución espacial de una zona determinada ocurre a expensas de una mayor inervación. Hasta ahora vimos que la precisión en la localización de un estímulo, o su agudeza, está dada por el tamaño y número de los campos receptivos. Otro mecanismo que contribuye a la localización efectiva es la inhibición lateral, que aumenta la resolución espacial del estímulo. La inhibición lateral es la capacidad de una neurona excitada para reducir la actividad de las neuronas vecinas en el sentido lateral. En el ejemplo de esta figura, el estímulo provocado por un objeto punzante sobre la piel promueve una respuesta en las neuronas primarias, o receptores, que es proporcional a la intensidad del estímulo, por lo que la neurona B, que está en el centro del campo receptivo, disparará más que la A y que la C. A nivel de las neuronas secundarias,
se observa que la neurona que hace sinapsis con B inhibe a las neuronas que hacen sinapsis con sus vecinas, A y C. Como resultado, la precisión en la localización del estímulo a nivel de las neuronas terciarias aumenta. Los gráficos de la derecha ilustran la frecuencia de disparo de los potenciales de acción en función de la vía neuronal activada, tanto para el caso de la neurona primaria como de la neurona terciaria. Lo que se puede ver es que gracias al mecanismo de la inhibición lateral, la diferencia en la frecuencia de disparo entre la neurona del medio, que es la neurona B, y las neuronas A y C, que son las vecinas, va a ser mayor a nivel de la neurona terciaria luego de la inhibición lateral que a nivel de la neurona primaria. Este mecanismo de inhibición lateral funciona también a nivel de los sistemas visual, auditivo, táctil y olfatorio. Vimos que los estímulos poseen ciertas características comunes como la modalidad, la duración, la intensidad y la localización. Dentro de una misma modalidad existen también varios atributos. Por ejemplo, en esta escena en la que un colibrí extrae el néctar de una flor, podemos diferenciar distintos componentes que hacen al percepto visual del colibrí: su color, su forma y el movimiento de sus alas. El color es procesado a nivel de los conos, que son un tipo de fotorreceptores de la retina especializados en el procesamiento cromático. La forma del colibrí está procesada por la vía parvocelular, con alta resolución espacial, mientras que el movimiento está procesado por la vía magnocelular, que posee alta resolución temporal. Ambas vías, las cuales veremos en detalle en el teórico de visión, operan de forma complementaria en la extracción de los atributos de color, forma y movimiento, de manera simultánea. A este tipo de procesamiento se lo conoce como procesamiento en paralelo. El procesamiento en paralelo de estos atributos persiste a nivel de la corteza en dos grandes vías especializadas para distintos tipos de información. Una vía ventral, que va desde la corteza visual primaria hacia la temporal, y se especializa en el procesamiento de la forma y el detalle, y es clave para la percepción. Y otra vía dorsal, que asciende desde la corteza visual primaria hacia la corteza parietal posterior, y que utiliza la información visual acerca de la ubicación de los objetos en el espacio y su movimiento para el control de la acción. Volveremos sobre este tema en la teórica del motor. Vimos hasta ahora que la información sensorial se transfiere desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Sin embargo, a todos los niveles de la jerarquía sensorial existen proyecciones descendentes desde los centros superiores. Por ejemplo, el tálamo, que está acá ilustrado como esta región del medio, recibe información aferente desde los sistemas sensoriales hacia los distintos núcleos del tálamo, y esa información luego se envía hacia la corteza, pero a la vez recibe retroalimentación desde la corteza hacia el tálamo a través del núcleo reticular. Las neuronas de la corteza también pueden modular directamente el funcionamiento de los receptores periféricos. Por ejemplo, la corteza motora puede alterar la sensibilidad de los receptores sensoriales del músculo esquelético, optimizando su función. Este tema volveremos a verlo más adelante. Es decir, que la corteza cerebral controla hasta cierto punto el flujo de información desde los sistemas sensoriales. La atención tiene un rol importante en el control de la información sensorial. Por ejemplo, en esta figura, según donde se ponga el foco de atención, uno puede percibir un jarrón en negro o dos perfiles contrapuestos en blanco. Como veremos más adelante, el efecto de la atención es clave en la modulación de la percepción del dolor. Entonces, en relación a las generalidades de los sistemas sensoriales, podemos concluir que las sensaciones resultan de la interacción entre receptores específicos y estímulos, mientras que la percepción resulta de la representación consciente de la experiencia sensorial. Que los sistemas sensoriales se clasifican en sentidos especiales o somatosensorial de acuerdo a si el soma del receptor está localizado en un órgano o en el ganglio de la raíz dorsal.
Que todos los sistemas sensoriales responden a 4 elementos comunes de los estímulos: la modalidad, la intensidad, la duración y la localización. Que tanto las modalidades de un estímulo como los atributos de una misma modalidad, como su forma, color y movimiento, se procesan en paralelo. El sistema nervioso central modula el flujo de información desde los sistemas sensoriales a través del control descendente.